Bueno, como les dijo Martín, nosotros estamos en el CEQIBIEM, Centro de Estudios Químicos y Biológicos por Espectrometría de Masa, donde hacemos servicios de proteómica. Silvia Moreno es la directora y fundadora, y después estoy yo, y hay dos técnicos más, un bioquímico y un químico, que se ocupan del manejo de los espectrómetros de masa. Entonces, bueno, como les decía Martín, hoy vamos a hablar un poco de esto, de estudios de modificaciones posttraduccionales de proteínas por espectrometría de masa. Un segundo que no me avanza la diapo. Ahí. Bueno, entonces, por un lado, ¿por qué la importancia de estudiar las modificaciones posttraduccionales? Que esto ya en realidad lo saben, a modo por ahí de repaso. Representan un mecanismo importante para diversificar y regular el proteoma celular y por lo tanto son de interés. Para identificar y estudiar el mecanismo de las enzimas que introducen las modificaciones posttraduccionales. Es importante conocer cuál es el rol de las modificaciones posttraduccionales en la función de una proteína. Bueno, PTM, creo que ya lo saben, pero es Post-Translational Modifications, ¿no? Por eso hablamos de PTMs como abreviación de modificaciones posttraduccionales. Para entender cómo se modifican las propiedades de una proteína con una modificación posttraduccional, y para poder arrojar luz sobre la posible regulación de la fisiología celular por modificaciones posttraduccionales. Acá en estos tres esquemitas tenemos como los tres pasos más importantes de lo que sería la modificación posttraduccional. Tenemos lo que van a ser las enzimas Reiter, ¿sí? Que serían aquellas que colocan las modificaciones posttraduccionales, las eraser, que las sacan, y las reader, que son aquellas proteínas que van a ir reconociendo a las proteínas que tienen estas modificaciones posttraduccionales. Entonces, ¿cómo vamos a poder identificar o caracterizar estructuralmente una proteína y sus modificaciones posttraduccionales por espectrometría de masa? Y esto es lo que le decía Martín, ¿no? Y porque es como un poco transversal la espectrometría de masa para este tema, porque lo vamos a hacer a través de la medida exacta de la masa carga, y ahora vamos a ver por qué la masa carga, de la proteína intacta y o de los fragmentos derivados de ella. Entonces, la diferencia entre la proteína que no está modificada y aquella que sí tiene la modificación posttraduccional, ese delta de masa, es lo que a mí me va a dar idea del tipo de modificación del que estamos hablando. Entonces, un poquito de introducción a proteómica. Sí, la proteómica es el estudio, es el estudio de la localización, modificaciones posttraduccionales, funciones e interacciones de todas las proteínas expresadas por una determinada célula, tejido u organismo en un dado momento bajo ciertas condiciones. ¿Sí? Como las proteínas y sus modificaciones pueden ser identificadas por espectrometría de masa a través de la medida exacta de sus masas, muchas veces se dice que la proteómica es el estudio de proteínas por espectrometría de masa, es la definición coloquial de proteómica. Para cualquier tipo de estudio de espectrometría de masa se necesitan tres pasos fundamentales. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es generar iones del analito que yo voy a analizar en fase gaseosa. El segundo paso es poder separar esos iones en base a su relación masa-carga, y el último paso es poder ir contándolos, ir detectándolos y midiendo cuánto tengo de esos iones. Es por eso que cualquier espectrómetro de masa tiene tres partes fundamentales. Hay una fuente, ¿sí? La fuente de iones donde se generan esos iones, el analizador donde se van a separar, y el detector donde se van a ir midiendo. Hay diferentes tipos de fuentes, analizadores y detectores que se pueden combinar de diferentes formas, pero cualquier espectrómetro de masa tiene que sí o sí tener al menos uno de cada uno de estos tres. Para el caso de proteínas, hay dos tipos de ionización que se llaman ionización suave, que son las que permiten, ¿sí?, hacer que las proteínas o los péptidos ionicen sin que se destruyan, digamos. Y los dos tipos de ionización que se usan para proteínas son, por un lado está el MALDI, ¿sí? MALDI es una sigla que significa Matrix Assisted Laser Desorption Ionization, ¿sí? En el caso del el MALDI, lo que se hace es, se tiene un soporte sólido, donde se va a mezclar la muestra que yo quiero analizar con una matriz, ¿sí? Se mezclan en solución,
y se dejan secar, ¿sí? Y van a cocristalizar la muestra con la matriz. Entonces después sobre esa mezcla se incide un láser, y las moléculas de la matriz van a absorber la energía del láser, se la van a transferir al analito, que va a ionizar y va a desorberse de esta placa sólida. ¿Sí? Entonces así es como ocurre la ionización de proteínas o de péptidos por MALDI, ¿sí? Con la ayuda de una matriz y de un láser. Entonces, esta transferencia que va del láser a la matriz y de la matriz al analito es bastante poco eficiente, ¿sí? Entonces, es por eso que la mayoría de los analitos que se van a cargar en MALDI van a tener una única carga, ¿sí? Porque la transferencia no es muy eficiente. Se puede trabajar en modo positivo y en modo negativo, pero por lo general, para el caso de proteínas y péptidos, vamos a trabajar en modo MALDI, es encontrarse con más. El otro tipo de ionización de una proteína es la que se llama ESI, ¿sí? Que significa electrospiration. En este caso no está sembrado por un soporte sólido, sino que estar con un capilar muy finito, está Pía, ¿sabés que sometido no a te pasó una alta temperatura. Pía, ¿me escuchás? Es que los sí, Pía, yo escucho. ¿Ustedes me sí, escuchan? ¿Ahí? seguimos en la diapo de Maldi y no está la ¿Me del ESI. escucha? Sí. Ahora llegó. Si querés apagar tu cámara, ¿sabés? Si tenés problemas de... Ya, se fue, ¿no? Sí. Ahí apagué la cámara, a ver si ahí mejora. Ahí está. Espera que te vuelvo a hacer Cojos. co-host porque te fuiste... Sí, eh, perdón. No, debes estar todavía como co-host, entonces. Porque no te... A ver, trato de compartir, a ver si me deja. Dale, sí, sí. Ahí Ahí está, está. Ahí estamos se con ve la y ahí diapo pasó la del ESI. diapo. Sí, sí. Sí. Bueno, entonces, ESI es Electrospray Ionization, ¿sí? En este caso los péptidos van a estar disueltos en fase líquida y van a pasar por un capilar muy fino que está sometido a alta temperatura y alto voltaje. Entonces, al pasar por acá, se van a vaporizar en finas gotas de iones múltiplemente cargados. Y además hay una corriente de nitrógeno que se aplica que ayuda a que las gotas sean cada vez más pequeñas. Entonces, acá lo que vamos a tener son iones con cargas múltiples, ¿sí? Entonces, esos son los dos métodos de ionización que se usan para proteínas. Hacemos un poquito una comparación con algunas ventajas y desventajas, ¿sí? El MALDI es un método que permite una ionización rápida y fácil, porque yo preparo las muestras, las dejo secar, disparo el láser y en ese microsegundo tengo ya el espectro. ¿Sí? Después el análisis lleva mucho tiempo en los dos tipos, pero la adquisición de espectros de MALDI es muy rápida. En el caso de ESI, tiene una gran ventaja que como las muestras van en fase líquida, puede ser acoplado a cromatografía líquida. Y esto permite separar mezclas complejas, o sea, trabajar con mezclas complejas que se van a ir separando en la cromatografía líquida antes de entrar a la ionización por electrospray. ¿Sí? La desventaja que tiene esto es que la muestra se consume en el momento, ¿sí? La muestra pasa por el capilar, ioniza y se acabó, no tengo más muestra. En el caso de MALDI, las muestras son estables mucho tiempo una vez sembradas en el soporte sólido. Yo puedo ir un mes después a disparar una muestra y voy a seguir teniendo buenas señales. En el caso de MALDI, como les conté, que la eficiencia de la transferencia de energía es baja, por lo general voy a tener iones monocargados, y esto es una ventaja en cierto punto porque permite interpretar más fácilmente los espectros. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. ¿Sí? En el ESI tenemos iones con carga múltiple, lo que hace más difícil por ahí la interpretación de los espectros, pero permite muchas veces más precisión en la determinación de las masas. Y otra ventaja
que tiene el ESI es que permite la medición de moléculas de bajo peso molecular, ya que no hay matriz que interfiera. En el MALDI, como usamos una matriz, la matriz muchas veces muchas veces no siempre, genera señales en el espectro. Y estas señales me pueden hacer ruido, digamos, que no me permiten detectar mis señales de interés. Entonces, lo que les decía de las cargas múltiples en el ESI y las monocargadas en el MALDI. Acá tenemos, para comparar, dos espectros, ¿sí? El de arriba es un espectro de MALDI, el de abajo es de electrospray, es la misma molécula, es una proteína, una RNasa, que tiene un peso molecular de 13.700, y si uno mira el espectro de MALDI, o sea, acá en el eje X, siempre en los espectros vamos a tener MZ, ¿sí? Relación masa-carga. Entonces, en el espectro de MALDI, el pico principal es un pico que está en 13.700, que tiene una carga más 1, ¿sí? Entonces, la interpretación de esto es bastante directa. También vemos en el más 2, alrededor de 6.000 y pico, ¿sí? Un piquito que corresponde, perdón, acá alrededor de 6.000 y pico vemos un piquito que correspondería a la carga más 2, ¿sí? O sea, al MZ, acá la carga es 2, la masa es 6.000 y pico, con lo cual me da el 13.700, ¿sí? Pero digamos que es muy limpio y muy fácil de interpretar. En el caso del electrospray, para esta misma proteína pura, voy a ver un montón de picos, ¿sí? ¿Y estos picos a qué corresponden? Corresponden a las especies con diferentes cargas de la misma molécula intacta. No se fragmentó, no se rompió, está entera, pero se fue cargando con diferentes cargas, por lo tanto el MZ, ¿sí? La masa sobre carga, cae en diferentes puntos del espectro. Y la interpretación de esto no es tan directa, o sea, voy a tener que poder hacer, digamos, el cálculo de la masa molecular. Por lo general, los mismos softwares me determinan esta carga, con lo cual es algo fácil de hacer, pero no tan directo como en el MALDI. En el eje Y lo que tengo es intensidad en unidades arbitrarias, y esto es lo que mide el detector de cuántos iones de cada tipo impactaron en el detector, y se hace esta intensidad en unidades arbitrarias. De eso depende un poco la altura de los picos. Entonces, el MALDI y el ESI son técnicas de alta resolución. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son técnicas de alta resolución? La resolución es la capacidad del espectrómetro de masa de separar señales cercanas. ¿Sí? Acá tenemos diferentes ejemplos de espectros que fueron tomados con resolución aumentando hacia la derecha. ¿Ven la flecha, no? Cuando apunto con la flecha del mouse, ¿se ve? Ah, está bien. Sí, se ve bien. Entonces, esto sería un equipo de muy baja resolución, donde veo un pico muy grueso y muy ancho, y a medida que voy aumentando la resolución, ¿sí? 1500, 2000, vemos que puedo distinguir entre diferentes señales que están cercanas en MZ, ¿sí? Pero que si estoy trabajando a baja resolución, no se distingue. Entonces, cuanto mayor resolución tenga un espectrómetro de masa, mayor va a ser lo que yo pueda detectar, digamos, porque voy a poder resolver entre diferentes picos. Entonces, MALDI y ESI son técnicas de alta resolución, son técnicas muy precisas, en el sentido que tienen una dispersión muy baja. Así que yo, siempre que esté midiendo la misma masa, eso se ve acá en este dibujito, siempre va a tener una dispersión muy baja. La masa va a ser siempre la misma, la que se mide. Pero son técnicas poco exactas, en el sentido de que por ahí la masa que estoy midiendo no, o sea, va a diferir de la masa real de el analito que yo estoy midiendo. Entonces, ¿cómo se resuelve esta baja exactitud que tienen los espectrómetros de masa? Con la calibración. Si yo siempre, todos los días, antes de empezar un experimento en el espectrómetro de masa, voy a generar espectros de algún calibrante que yo sé cuál es la masa exacta que tiene. Entonces, disparo el calibrante, obtengo un espectro, y yo le digo al equipo, le digo, no, este pico que vos lo ves acá, yo sé que es 1234,2323, porque sé que corresponde a, no sé, albúmina de rata. Entonces, con esa calibración es como yo corrijo esa poca exactitud que tiene el equipo. Entonces, una vez que lo calibré, yo después voy a poder medir por un determinado número de horas o muestras, dependiendo del equipo, sin tener que calibrar nuevamente.
Bueno, después algunos otros conceptos así importantes para espectrometría de masa. Pregunten todo lo que no se entienda, interrumpan y pregunten, ¿eh? Perdón, Em, yo una pregunta del anterior. sí, Dijiste que eran poco exactas porque el valor de masa que se obtiene no es cercano al real, ¿o cómo fue? claro. Ok. Exactamente. Yo, por ejemplo, si yo sé que cuando nosotros sembramos los calibrantes, yo tengo una mezcla de péptidos calibrantes que yo sé que tengo uno en 737, uno en 950. Cuando yo los disparo, en vez de 737, a mí por ahí ese me da 750, el de 940 me da 990, porque, o sea, es una técnica que es así, que es poco exacta, pero ¿qué pasa? Pero siempre vienen los aparatos con esta capacidad de calibrarlos. Entonces, uno por eso siembra el calibrante y le dice, no, lo que vos ves en 940 es un 937. Entonces es como que se corrige. Y una vez que lo calibraste, ahí ya queda como corrido en el sentido de lo que vos le decís que estaba desplazado, digamos, y ahí funciona con buena exactitud, digamos. Pero se necesita esa calibración diaria o muchas veces más de una vez por día para corregir esa poca exactitud. ¿Sí? ¿Entiendes? Ok, gracias. Sí, No, sí. de nada. Bueno, entonces otro concepto es esto de masas promedios o masas monoisotópicas, ¿sí? Que van a escuchar nombrar cuando se habla en espectrometría de masa. La masa promedio de una molécula es la suma de las masas atómicas promedio, es la masa que está en la tabla periódica para cada átomo, ¿sí? Entonces, para sacar la masa promedio de una molécula, yo hago la suma de las masas atómicas promedio. Ahora, existe también la masa monoisotópica, ¿sí? Que es la masa que resulta al emplear la masa del isótopo más abundante de cada átomo. Entonces, como ustedes saben, en la naturaleza los diferentes átomos tienen más de un isótopo, ¿sí? Y estos tienen abundancias relativas. Hay un isótopo que siempre es el más abundante. Por ejemplo, en el caso de hidrógeno tenemos el hidrógeno 1, ¿sí? Que tiene una abundancia relativa de 99,985%, ¿sí? Pero también está el hidrógeno 2, digamos, que tiene masa 2, que tiene una abundancia de 0,015. ¿Sí? Entonces, la masa atómica promedio, por ejemplo, acá en el caso tenemos 12, la masa del isótopo 12, con 98,90 de abundancia, o el S con 1,10. Para sacar masa atómica, lo que se hace es, se ponderan estas masas de los isótopos con su abundancia relativa, y ahí sale la masa promedio, que es la que se ve en la periódica. Pero ¿qué pasa? Como dijimos que los espectrómetros de masa tienen alta resolución, ¿sí? Me van a permitir, y por eso es que en espectrometría de masa hablamos de masa monoisotópica y no tanto de masa promedio, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho muy bien. ¿Sí? Bueno. Me van a permitir poder ver, ¿sí? Distinguir entre los diferentes isótopos que hay en las moléculas. Entonces, por ejemplo, yo miro un espectro, ¿sí? Si miro este espectro así a primera vista, veo acá un pico, 685,8, ¿sí? Ahora, si yo hago zoom en este pico, lo que voy a ver es esto, ¿sí? Esto que veo acá. ¿Y qué es esto? Esto es el patrón de distribución isotópica para ese pico. Entonces, siempre el primer pico que yo veo corresponde a la monoisotópica. ¿La isotópica cuál es? Es aquella que está compuesta por átomos, ¿sí? Que son todos el más abundante. O sea, este primer piquito que veo acá va a tener todos los carbonos 12, todos los hidrógenos 1, todos los oxígenos 15,995. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El siguiente piquito que veo acá ya no es el monoisotópico, sino que va a ser una molécula que tiene todos los átomos del más abundante, pero uno va a ser alguno de menor abundancia. Por ejemplo, un hidrógeno 2. Entonces va a estar corrido en un Dalton, ¿sí? El que le sigue va a estar corrido en otro Dalton porque ya tiene 2 que no son el más abundante. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a mí, o sea, esto por un lado es importante saberlo, ¿por qué? Porque yo cuando veo la familia de distribución, yo sé que el primero es el monoisotópico, ¿sí? Y en la masa de un péptido mono. Pero esto que les acá es muy importante
Perdón, determina Tía, carga. discúlpame, se me está entrecortaba cortando todo. mucho. No sé, a mí nomás. No, Sí. ¿podrías repetir lo que Perdón, dijiste bien? El primero es el primer pico voy, isotópico sí, y sí, después escuchar todo. ¿de dónde? Ay, no sé si los me escuchas o no. Ay, yo ya no. A ver. Este video, ¿sí? Sí. Ay. Ahora se No lo salió. escuché más. Ahora. Deben escuchado, pero Cuando hacemos entonces, este pico yo veo, sí, perdón, sí, habla, decime vos. No, es que por lo menos a mí se me empezó a cortar cuando empezó a decir, cuando hacemos zoom se ve el primer pico y ahí ya no Perfecto, escuché. arranco de ahí. Entonces, cuando Muchas hacemos gracias. zoom, acá en este pico, en realidad yo veo que en este pico hay una familia de picos, ¿sí? Que serían todos estos, que empiezan el 685,5 y sigue para acá. ¿A qué corresponde esta familia de picos? Y corresponde a la distribución isotópica de este péptido que estoy midiendo. Entonces, siempre el primer pico que yo veo es lo que se llama el pico monoisotópico, ¿sí? ¿Por qué? Porque sería un péptido cuyos átomos están todos compuestos por el isótopo más abundante, ¿sí? Entonces, sería un péptido que tiene todos hidrógenos 1, todos carbonos 12, y todos, nitrógenos 14 y todos oxígenos 16, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El pico que le sigue, que va a tener un Dalton de diferencia con el primero, corresponde a un péptido que tiene todos los átomos con el isótopo más abundante, excepto uno, ¿sí? Que ya va a ser algún otro, puede ser un hidrógeno 2 o un carbono 13, y por eso tiene un delta de un Dalton, ¿sí? Con el anterior. El siguiente ya va a tener dos, que tienen, digamos que no son los más abundantes. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque, bueno, por un lado, como tenemos tanta resolución, ¿sí? Tenemos que saber encontrar o ver ese pico monoisotópico, que es el que se usa cuando se habla de las masas en espectrometría de masa, pero por otro lado es muy importante porque es el que me va a permitir a mí hacer la determinación de la carga de este pico, ¿sí? Acá ustedes a la izquierda ya lo tienen puesto, que es un +3, pero en realidad, si a mí el software no me lo dice, y en realidad el software cómo lo calcula, lo va a calcular en base a estos deltas que se ven acá. ¿Por qué? Porque yo siempre sé que en masa la diferencia entre un pico y el siguiente es de un Dalton, ¿sí? Porque va a haber un átomo más, o sea, un átomo que no es del más abundante. Ahora, ¿qué pasa? Lo que nosotros vemos acá en el eje X, como les dije antes, es el MZ, ¿sí? La masa sobre carga. Entonces, si yo el delta de MZ que veo es de 1, quiere decir que, o sea, yo sé que el delta de masa corresponde a 1, si el delta de MZ es 1, quiere decir que la carga de este pico es 1. Ahora, si yo el delta entre estos dos picos que veo acá es de 0,2, es de 0,5, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, si yo sé que la diferencia en masa es de un Dalton, pero la diferencia en el MZ es de 0,5, quiere decir que la carga de este pico es +2, ¿sí? Ahora, si el delta de MZ que yo veo es +3, como en este caso, 685,5 a 685,8, ¿sí? El delta es 0,3, perdón, no +3, el delta es de 0,3, la masa es 1, ¿sí? 1 dividido 0,3 me da 3, o sea, esto hago el MZ y me da que la carga es 3. ¿Está bien? Entonces, a mí poder hacer zoom en un pico y poder ver el delta de MZ entre los mismos picos de una familia, digamos, de un péptido, es lo que a mí me permite determinar la carga. Y es importantísimo determinar la carga, porque si yo no determino la carga, no puedo determinar la masa molecular del átomo, del péptido que estoy midiendo. ¿Está bien? Entonces, esto uno no lo hace en el día a día porque yo ya veo en mi espectro, a mí me aparece el piquito y me aparece +3, +2,
pero está bueno que ustedes puedan saberlo e interpretarlo, ¿sí? Y que siempre, entonces, el primer pico, como vemos acá en este espectro más grande, el primer pico es el que corresponde al monoisotópico, ¿sí? Y si uno hiciera la masa promedio, sería uno de los que está por el medio, ¿sí? Y si uno trabajara con un equipo de baja resolución, lo que va a ver es un envolvente acá, que abarca a todo esto, ¿sí? No voy a poder ver todos estos piquitos. ¿Está bien? Bueno, acá hay un ejemplo de nada, un citocromo que tiene sus diferentes picos con diferentes cargas, ¿sí? Y también cómo se puede, a partir de, pero esto es más complicado, no tiene sentido ni que se lo pongan a pensar, pero cuando yo, haciendo zoom, no logro ver toda esta distribución que les mostré antes, lo que se hace es, se usan 2 picos consecutivos de carga, ¿sí? Con 2 ecuaciones de 2 incógnitas para calcular la carga de un pico, pero no importa, no nos metamos en esto que es más complicado. ¿Podés Bueno, volver a otro la así anterior, concepto. Pía? Sí, claro. Sí, Martín. A la una más. A la otra. Sí. Entonces, esto es que vos en el que tenés, en el gráfico que tenés abajo a la izquierda, vos vas a ver que Sí. la masa es 685.8. ¿Sí? Si vos haces Sí. zoom ahí, vas a ver, te vas a dar cuenta por la diferencia que hay entre picos, cuál es la carga verdadera. ¿Sí? Exacto. La carga te va a Sí. dar 3 y entonces vos sabés que lo que te está marcando 685.8 es considerando la carga más 3, por lo tanto la masa verdadera va a ser multiplicando eso por 3. Exactamente, claro, exacto. Buena aclaración. Acá lo que yo veo, el 685,8 es el MZ. Entonces, haciendo este MZ por 3, a mí me da la carga del... Y en realidad hay que sumarle más 3, porque le sumo los 3 hidrógenos. Pero bueno, básicamente es multiplicarlo por 3, lo importante. Y esa es la forma exacta para determinar la masa del compuesto, lo tengo que multiplicar por la carga. Por eso es importantísimo saber esa carga. ¿Sí? Bueno, y otra pregunta es, cuando vos mostrabas la comparativa entre, hace varias diapositivas, pero no hace falta que vuelvas, entre Maldi y ESI, ¿sí? Vos decías que ESI. en uno resuelve más rápidamente, pero son muestras más simples, mientras que el ESI puede resolver muestras más complejas. Eso dicho en forma más simple, que decir que si yo quiero analizar una proteína por espectrometría de masas usando MALDI, yo tendría que de alguna forma separar primero una proteína, hacer una técnica que es bastante usual de los que llevamos muestras a analizar por espectrometría de masas, que es, por ejemplo, correr una electroforesis, separar las proteínas de alguna forma, después cortar una de las bandas de interés, meterla en un tubito y darte solamente esa banda, ¿verdad? Y eso se puede analizar por MALDI. En cambio, vos dijiste, el ESI está acoplado a ya una cromatografía propia, que es la cromatografía líquida, ¿no? Y entonces yo ahí te podría llevar una mezcla de proteínas, ¿sí? Entonces primero pasa por el cromatógrafo líquido, te separa por la metodología que sea, ¿sí? Diferente a una electroforesis, pero te es una separación de péptidos y entonces está como acoplado lo que yo hago a mano, electroforesis, cortar banda, espectrometría de masas, el ESI lo tiene, y muchas veces los encontramos en los papers como LC-ESI, ¿no? Muchas veces está escrito, y entonces hay que decir que primero viene una separación de la muestra y luego el análisis por el cromatógrafo. Sí, exactamente. Ahora igual hay 2 diapos que lo ejemplifican un poco esto, pero es exactamente como vos decís. En el MALDI hay que hacer técnicas de separación antes de llegar a la instancia de poner la muestra en el espectrómetro de masa. En el ESI vos podés trabajar con muestras complejas, digamos, mezclas, y se separan en el HPLC que está acoplado. Exactamente. Bueno, gracias.
Bueno, después una última cosita, que también es otro concepto importante para espectrometría de masa, es, muchas veces vamos a hablar del error en la determinación del MZ, ¿sí? O sea, por más que uno calibre y todo, siempre va a haber un error, una diferencia entre la masa real del compuesto que estoy midiendo y la masa experimental que obtengo, ¿sí? Entonces, ese error, muchas veces, que es esa diferencia, se puede hablar de errores en Dalton, ¿sí? O sea que va a ser, nada, la medida absoluta en Dalton, 0,1 Dalton, 0,01 Dalton. El error en general depende del instrumento que estoy usando, ¿sí? Cuanto mayor resolución tenga y mejor y más nuevo sea, va a ser mejor, va a ser menor el error, digamos, también depende de la calibración, como la hice. Y después hay otro error que aparece muchas veces, que es el mismo error, pero otra forma de de medir el error, que es en partes por millón, ¿sí? Y en este caso ya no estamos hablando de un valor absoluto, sino que es partes por millón de ese péptido. Entonces, por ejemplo, para un péptido de 1000 Dalton, ¿sí? Un error de 0,1 Dalton representa 100 partes por millón, ¿sí? Pero en un péptido de 10.000 Dalton, ¿sí? El mismo error de 0,1 Dalton son 10 partes por millón, porque es menos, digamos, es porcentual a la masa que estoy midiendo. Entonces, muchas veces esto lo vamos a ver el jueves, cuando veamos los softwares que se usan para la identificación, que hay que darle un error permitido, ¿sí? Que muchas veces ese error se puede medir en Dalton, que sería esto, una unidad absoluta, o que es el error bueno, entonces ahora yendo a los abordajes para identificación de proteínas, ¿sí? Ya vimos un poco los conceptos así más importantes, y ahora les voy a hablar un poquito de la forma en la que se hace la identificación de proteínas. Entonces, hay dos abordajes principales. Primero les voy a contar el más tradicional y el más simple, que ya no se usa tanto, que es la identificación de proteínas por MS o Peptide Mass Fingerprint, PMF, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poder identificar yo una proteína por espectrometría de masa? Lo que se hace es, se tiene una proteína o una mezcla de proteínas de interés que se van a digerir, si se van a cortar con una proteasa sitio específica, una proteasa que vamos a saber a priori a dónde corta, ¿sí? Nosotros en general usamos la tripsina, ahora después en la próxima diapo vamos a ver por qué. Entonces, yo digiero y esto me genera péptidos de una determinada, o sea, de diferentes masas, ¿sí? Porque corta en ciertos residuos y se generan péptidos de diferentes masas. Esos péptidos entran al espectrómetro de masas, ionizan, se separan en el analizador y se miden en el detector. Entonces yo con eso lo que obtengo es que corresponden a los MZ o las masas, porque ya saben que el MZ se puede convertir rápidamente en la masa de los péptidos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con la masa de softwares específicos? Que lo que van a hacer es tomar la base de datos, o sea, la secuencia que yo le dé, ¿sí? Si esto era una proteína pura, era una BCA, yo le doy la secuencia de la ceroalbúmina bovina, o si estamos hablando de una mezcla de proteínas obtenidas de hígado de ratón, ¿sí? Yo le doy el proteoma del ratón. El software lo que hace es la digestión teórica de esta base de datos, entonces va a cortar, como les dije, si usamos tripsina, que se sabe dónde corta a la derecha de lisinas y argininas, el software corta en esta base todas las lisinas y argininas y va formando una lista de péptidos teóricos que se formarían en esta base al digerir con esta enzima. Y le calcula la masa teórica, ¿sí? Tenemos la secuencia de aminoácidos, sabemos la masa de los aminoácidos, calculamos las masas teóricas para todos los péptidos que se van a generar al digerir este proteoma con tripsina. Y después lo que va a hacer el software es comparar, ¿sí? Esta base de datos de péptidos, de las masas de los péptidos teórica, con la lista experimental de masas que yo obtuve a través de mis péptidos, ¿sí? Entonces, compara las dos bases y me va a dar una lista de hits probables, de proteínas probables que están en mi muestra, cada una con un score y un valor de significancia, ¿sí? Entonces,
yo a partir de esa lista, ¿sí? Voy a tener una cierta lista de proteínas significativas, que serían las candidatas principales a ser las que están en mi muestra, y eso es la identificación que yo hago. Después, por lo general, hay que hacer alguna validación por otro método. Nosotros el jueves, yo les voy a explicar bien en detalle todo este flujo de trabajo, digamos, y un poco mejor cómo funciona el software y qué es lo que yo le tengo que dar. ¿Sí? Entonces, por ahora quédense con esto, digamos, que es eso, la comparación de la masa de los péptidos experimentales con la masa de los péptidos que se generan teóricamente, ¿sí? Haciendo la digestión teórica. Bueno, como les dije, principalmente usamos tripsina, ¿sí? ¿Por qué usamos generalmente tripsina? Porque la mayoría de los péptidos que generan son de entre 8 y 20 aminoácidos, ¿sí? ¿Por qué? Por la distribución que tienen las glicinas y las argininas en la mayoría de las proteínas, por lo general se generan péptidos de estos largos, que son péptidos óptimos, o sea, para el rango de masas que nos gusta medir en espectrometría de masa, ¿sí? Porque es una enzima que tiene alta especificidad de corte, ¿sí? Va a cortar en todas las lisinas y todas las argininas, salvo las que están seguidas por prolina, ¿sí? O si están modificadas. Después vamos a ver por qué el tema de las modificaciones posttraduccionales a veces molesta un poco para la digestión con tripsina. Porque produce péptidos con extremos C-terminales básicos, ¿sí? Me va a quedar siempre lisina o arginina en el extremo C-terminal, y eso genera buenas series de fragmentación, esto ya lo vamos a ver. Y además porque la tripsina puede ser modificada para que no genere péptidos de autodigestión, o sea, se modifican los residuos de lisina para que no se autodigiera y no tener péptidos de tripsina que me van a molestar con los péptidos de mi muestra. ¿Sí? Hay ciertas situaciones donde pueden darse miscleavages, ¿sí? Esto es otro concepto que vamos a ver mejor el jueves, pero es cuando la tripsina se saltea un sitio de corte, que muchas veces puede depender del contexto de la secuencia. Entonces, como les dije antes, por ejemplo, esto es una secuencia, así acá en rojo y naranja están marcadas las argininas y las lisinas, y vemos donde están las flechas amarillas, que va a cortar la tripsina, pero dijimos que si está seguida por prolina, no corta, ¿sí? Y si la lisina o la arginina están en un contexto de aminoácidos ácidos o básicos, quizás tampoco corte, y se saltea un sitio de corte. Entonces, en este primer renglón vemos como si la tripsina cortara perfecto en todos los sitios, ¿sí? En estas flechas amarillas. Ahora, de repente, si esta arginina de acá está en un contexto ácido, ¿sí? Se la puede saltear y eso genera un miscleavage, que es un péptido que es un poco más largo. Esto no genera un gran problema si yo le digo al software cuando hago la búsqueda que puede haber miscleavages. ¿Sí? El jueves vamos a ver un poquito más de esto. Pero básicamente la tripsina es muy fiel, muy eficiente y va a cortar siempre, salvo que estén modificadas las lisinas argininas, que esté seguida por prolina o que haya un contexto muy básico o muy ácido. ¿Sí? Hay un montón de otras enzimas que están acá en esta lista, que acá está el sitio donde cortan, ¿sí? Que también se pueden usar, pero principalmente nosotros las tenemos, no todas, pero tenemos varias, que se usan en casos especiales. Por ejemplo, Martín tiene experiencia con una proteína de él, que con tripsina se también, entonces tenemos otra enzima que es la quimotripsina, ¿sí? Que Perdimos, Pía, no te escuchamos más. Bueno, lo que estaba diciendo Pía era que sí, que puede darse el caso raro, como me pasó a mí, que lo que se hace, sí. hubo una parte que no te escuchamos, que era, bueno, la estrategia de elegir otro tipo de enzima de corte. Sí, yo les daba el ejemplo de una proteína que estudiamos nosotros, que tiene carencias de argininas o lisinas en una región muy amplia, entonces se generan péptidos gigantescos que no son bien tolerados o no son bien analizados por el espectrómetro de masas. Entonces tenemos que cambiar de tripsina a quimiotripsina, que era lo que vos estabas diciendo recién, lo último que escuchamos. Entonces, el otro abordaje, que es que es el abordaje de la espectrometría de masa en tándem, ¿sí? O MS,
que en realidad la primera parte es igual, ¿sí?, a lo que les mostré hasta ahora, o sea, experimentalmente se hace lo mismo, se digiere con una enzima, que probablemente sea la tripsina, se genera el espectro de MS, y una vez que tengo el espectro de MS, lo que se hace en este caso es que se va a seleccionar algún ion, ¿sí? En este caso, de un espectro de MS, cada pico corresponde a el MZ de un péptido, ¿sí? Porque generamos los péptidos, volaron los péptidos, y cada pico voy a MS, lo que voy a hacer es elegir ciertos péptidos, después vamos a ver en base a qué se eligen, entrar un ion, y ese ion va a entrar a una celda de fragmentación que tienen los espectrómetros de masa, ¿sí? Y en esa celda, entonces, se ionizó todo, se generaron muchos iones. Yo selecciono uno en particular que entra a la celda de fragmentación. En esa celda de fragmentación, ese CID, que es Collision Induced Dissociation. ¿Qué es lo que va a pasar? Por colisión entre los átomos de ese ion, de ese péptido que yo seleccioné, ¿sí?, ese péptido se va a fragmentar, se va a ir rompiendo en pedazos más chicos. Y lo que yo voy a medir en el detector va a ser la masa de esos fragmentos que se generaron. Entonces, yo selecciono el ion, ¿sí?, lo aíslo, lo fragmento, y obtengo un espectro de MS, donde ahora cada pico no corresponde a la masa de un péptido, sino que corresponde a la masa de los fragmentos que se generaron de ese único péptido que entró a fragmentarse, ¿sí? Para ver un poco la fragmentación, hay diferentes tipos de fragmentación que van a depender de el equipo que yo tenga. Lo más común es hacer esta CID que yo les digo, que es la fragmentación por colisión. Se puede usar gases inertes para favorecer aún más el choque y la fragmentación. Entonces, el péptido, esto sería un péptido, ¿sí? Acá vemos un enlace amino, ¿sí? El péptido se puede ir cortando en diferentes lugares, ¿sí? Se puede cortar acá, antes del grupo carboxilo, se puede cortar acá en el enlace amino, o se puede cortar acá. Cuando yo uso la energía esta CID que les contaba, lo más común es que el péptido se corte en el enlace peptídico, ¿sí? Entonces, cuando se corta en el enlace peptídico, se forman iones que se van a llamar B o Y, ¿sí? De acuerdo a de qué lado quede la carga. O sea, el péptido este largo que les muestro acá, se corta acá, en este primer enlace peptídico, ¿sí? Esta parte se llama ion B1, ¿sí? Y esta parte se va a llamar ion, y en este caso I4, ¿por qué? Porque tiene 4 aminoácidos, ¿sí? Empezando de acá, 1, 2, 3, 4. Pero también se puede cortar acá, entre los 2 aminoácidos. Entonces acá me queda de este lado B2, ¿sí? Y de este lado el ion I3. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más para que esto se entienda mejor. ¿Qué más quiere decir? Bueno, y con otros tipos de energía de fragmentación podemos tener A y X, ¿sí?, cuando se corta acá, o iones C y Z. Pero por ahora no nos metamos en eso para no complicarla más, y nos quedamos con estos iones B, E, I. Entonces, acá tenemos de vuelta el mismo dibujito, ¿sí? Esto es un péptido de 3 aminoácidos, y de vuelta se puede cortar acá o acá, dándome el B1 contra el I3, ¿sí? O el B2 con el I2, ¿sí? Entonces, esto que ya les dije, los fragmentos cargados se denominan serie B o I, de acuerdo si provienen del extremo N o C terminal del péptido respectivamente, ¿sí? En general, los péptidos de las series I son más abundantes. Entonces, acá hay un ejemplo de un péptido cualquiera, ¿sí?, que se puede cortar acá, generándome este fragmento B con este fragmento I, o se puede cortar acá y me genera este fragmento B con este fragmento I. Entonces, yo no siempre voy a ir a detectar todos los fragmentos que se generan a partir de un péptido. Cuanto mejor sea el espectro de MS que yo selecciono para fragmentar, más fragmentos de MS voy a obtener. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer con estos fragmentos de MS? Básicamente, si yo logro tener, por ejemplo, en el caso de este péptido, ¿sí?, ABCDF, si se corta acá, entre A y B, y yo puedo medir el ion I1, ¿sí?,
y después se corta acá entre B y C, y tengo el ion I2, ¿sí? Y se corta después de la C, y tengo el ion I3. Básicamente, todas estas van a ser señales que yo voy a ver en mi espectro, y si yo puedo calcular de masa entre I1 e I2, básicamente el delta de masa entre estos dos corresponde al aminoácido B, ¿sí? Porque el I1 es solamente A, el I2 es AB. Entonces, si yo voy haciendo esta escalerita de delta de masas entre fragmentos consecutivos, yo voy reconstruyendo la secuencia de un péptido, ¿sí? Porque la secuencia de la masa de los aminoácidos la conocemos, está tabulada. Entonces, este delta de masa a mí me permite ir armando la secuencia del péptido. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, acá hay un ejemplo, ¿sí? De un espectro de MS-MS, y una vez que yo logro identificar, igual esto en general no se hace manualmente, ahora se les estoy mostrando para que lo entiendan, pero logro identificar iones de una serie consecutiva, mido esos deltas de masas, en realidad ya ni lo mido porque yo me paro con el cursor y el mismo software me va diciendo esto puede corresponder a leucina o isoleucina, esto es una tirosina, y así voy armando la secuencia del péptido que fragmenté. ¿Sí? Entonces, acá hay dos ejemplos de modificaciones posttraduccionales, o sea, cómo voy a poder ver una modificación posttraduccional por MS-MS. Entonces, acá, por ejemplo, hay una acetilación, ¿sí? Lo que hay en chiquitito arriba es el espectro de MS, y yo veo en la muestra que no está tratada, digamos, o que fue tratada, si quieren, con una D-acetilasa, la muestra que no está acetilada, tengo un pico que está acá, ¿sí? Y en la muestra que está acetilada vemos que el pico del péptido está con un delta de 42 Dalton. Esto es a nivel de LMS, estoy mirando acá, acá no fragmenté nada, acá veo el péptido intacto, ¿sí? Y el péptido intacto acetilado que está corrido en 42 Dalton, que es lo que le agrega la modificación de la acetilación. Ahora, cuando yo fragmento este pico de acá, ¿sí? Que tiene el más 42, es este espectro de acá abajo, y este espectro de acá abajo difiere del de arriba, que sería el del péptido intacto sin acetilar, en que en los fragmentos, especialmente en los fragmentos B, igual en los I también, pero en los B, que son los del N-terminal, como en la acetilación es en el N-terminal, se ve bien clarito la diferencia, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el pico del B4, ¿sí? Está en 370, bueno, no se ve mejor en el B5, que yo me lo marqué por eso, porque por ahí esta parte no se ve tanto, pero el B5 para el no acetilado está en 486,27, ¿sí? Y el B5 para el acetilado está en 528,30, o sea, tenemos un delta de 42. Entonces, no solo puedo ir armando la secuencia de este péptido con los deltas entre estos picos, sino que comparando el acetilado con el no acetilado, yo puedo ir viendo cómo se corrió toda la serie de fragmentos y puedo determinar la modificación que sufrió ese péptido, ¿sí? Después acá hay otro ejemplito con una fosforilación, ¿sí? Donde acá se ve más bien en el parental, o sea, esto sería la masa del péptido intacto, y cómo se ve acá la pérdida de el 98 y el 80, que sería el fosfato y el fosfórico, que es lo que se pierde con de la fosforilación. Entonces, cuando yo veo estas pérdidas, también ahí digo, ok, acá estamos hablando de péptidos fosforilados, ¿sí? Y acá lo que también, o sea, igual más allá de eso, además de ver eso que se ve en el espectro, lo que se debería ver en un buen espectro de fosforilación, digamos, acá tenemos la muestra fosforilada en esta serina que está acá chiquitita, y acá sin fosforilar. Esto es la serie de fragmentos, o sea, ya una vez que del espectro yo lo pasé a una tabla, acá lo que tengo básicamente son todos los picos de fragmentos I que se vieron en el espectro, acá todos los fragmentos B, ¿sí? Que se vieron para este péptido, acá lo mismo para este otro péptido que es el no fosforilado. Y si comparamos lo que se ve para la serie I, en este caso, con este, vemos que a partir de esta serina, ¿sí? Acá tenemos, yo no lo veo ahora, pero acá, tenemos 80 más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta serina está fosforilada. Entonces, yo si veo esta serie, ven que acá empieza igual. El I1, que sería esta arginina, es igual en los dos, 175.
El I2, 246, que corresponde a la A con la R. El I3, 317, que son las dos alaninas con la arginina. Ahora, a partir de esta serina, ¿sí? Que es este renglón de acá, vemos que se empiezan a distinguir los dos espectros. ¿Por qué? Porque este está fosforilado. Entonces yo acá puedo determinar y, digamos, confirmar que esta serina está fosforilada, ¿sí? Y después toda la serie queda corrida en 80, porque ya está, todos estos otros fragmentos donde se va cortando este péptido, ¿sí? Ya tienen esta serina con el más 80. Pero el salto, digamos, se dio acá en la serina, por eso sé que esa es la serina que está fosforilada. Claro, entonces la única, digamos, vos, en un momento reconoces en donde hay un aminoácido que pesa distinto, que tiene una Exacto. masa no esperada, ¿no? Entonces, todos los delta igualmente, sea antes o después que hayas encontrado la modificación posttraduccional, todos los delta te dan la masa del aminoácido que le corresponde, ¿sí? Exacto. Y todo el tiempo trabaja el espectrómetro de masas comparando con tablas ya, con tablas de datos ya conocidos. Si es una masa de tanto, le corresponde al aminoácido tanto, hasta que se encuentra con un peso que no corresponde a ningún aminoácido sin modificar, y entonces ahí te llama la atención y dice, acá encontré un aminoácido que tiene más algo, ¿sí? Puede ser el peso de un acetilo, de una fosforilación, o de la modificación que tenga, ¿verdad? Exactamente. Y si volvés un poco para atrás, para... uno ¿Acá más. o el otro? Sí, estos que aparecen con los grafiquitos chiquititos, digamos, los gráficos chiquititos indican que vos tenés un péptido que tiene un corrimiento en su masa, ¿no? Y hasta podés saber cuánto, digamos, con la exactitud que tiene, o con la precisión que tiene la detección, vos podés decir, pesa más 98 Dalton, o más 80, pero no me acuerdo cuánto es, que es el valor. Claro. El Y acá valor más de 42, por ejemplo, claro, acá más 42 que es una acetilación, por ejemplo. Vos ves más 42 y es exacto, acetilación. pero vos, como ahí vos estás viendo la masa de un péptido que por ahí tiene, no sé, 9 o 10 aminoácidos, ¿sí? Vos solamente sabés que tiene una modificación, pero no sabés cuál de los aminoácidos la tiene. Y entonces tenés que hacer la segunda MS, que es la fragmentación, claro, el segundo MS, que te hace la fragmentación de ese péptido elegido, ¿sí? Y ahí, como vos explicaste recién, prácticamente te secuencia el péptido hasta que te das cuenta cuál es el aminoácido exacto el que tiene la modificación. La diferencia de masa. Exactamente. Sí. Muy bien. Exacto. En general, por eso esto que ahora recién les contamos, así como muy manualmente, se hace de vuelta con el software, ¿no? O sea, el software, o sea, esto es lo que vimos antes de lo que hacemos, pero agregamos la fragmentación, la parte experimental, y en la parte teórica, el software lo que hace es de vuelta la digestión teórica, genera la lista de péptidos, y después hace la fragmentación teórica de los péptidos que tienen la masa de lo que yo fragmenté, porque yo acá digo, bueno, yo elegí para fragmentar en 1484. Entonces, el software de la base de datos agarra todos los péptidos de 1484, más o menos un error, hace las fragmentaciones teóricas y compara las listas de picos teóricas con las experimentales, ¿sí? Y como les decía Martín, si yo acá lo que voy a hacer, o sea, si yo sé que estoy esperando modificaciones posttraduccionales, yo cuando le digo que haga esto, y esto lo vamos a ver de vuelta el jueves, digo, ok, cuando hagas la lista de picos de fragmentos teóricos, vos probá con fosforilación en serina, porque yo espero fosforilación en serina. Entonces, lo que va a hacer el software, además de calcular la masa teórica de los fragmentos intactos, va a calcular la masa teórica de un fragmento que tiene una serina con el más 80 de la fosforilación, ¿sí? Entonces, si después, o sea, básicamente termina con este tipo de tabla, ¿sí? Teórica y experimental, donde va a poder decir, bueno, como pasaba acá de 484, o sea, de 317 a 484, no me coincide con una serina intacta, me coincide con la serina con el más 80 del fosfato, ¿sí? Entonces,
Por eso, y eso lo vamos a ver el jueves, es re importante al software decirle exactamente qué es lo que tiene que calcular teóricamente para que después haya un match con lo experimental. Una pregunta Bueno, más, Pia. Sí, Martín. En la anterior, en la que nos mostrabas Sí. recién, Sí. ahí vos tenés, digamos, si uno a vos te da una muestra, porque vos estás mostrando ahí, vos podés, cuando terminaste tu análisis, decir, no sé, la proteína nucleofosmina tiene una fosforilación en la serina 40, ¿está bien? Sí. Entonces, Sí. vos, yendo para arriba, primero cuando pasa por, digamos, para identificar la proteína antes de decirte cuál es la modificación y decirte la proteína que estoy analizando es tal, primero te hace un reconocimiento por el que vos mostraste antes, que era un fingerprint de péptidos. Primero te dice qué proteína es y después analiza el MSMS para decirte exactamente cuál es el aminoácido modificado. No siempre, dependiendo el aparato. Por ejemplo, con el MALDI sí. Con el MALDI se hace el MS, se identifica la proteína por MS y se eligen péptidos a fragmentar y después se hace el MSMS. El Orbitrap no, y es un poco lo que les voy a contar ahora, porque el Orbitrap lo hace de manera automática la selección de los péptidos que va a fragmentar. El Y en Orbitrap es realidad el ESI, ¿verdad? Claro, el Orbitrap es el ESI, está acá. Y en realidad el Orbitrap directamente hace la identificación por MSMS, ya no hace identificación por fingerprint, lo hace solo por MSMS, por secuencia, digamos. Entonces, lo mismo con la modificación post-traduccional, la va a buscar directo por MSMS. Igual ahora lo vemos un poco mejor, pero en ese caso sería como todo en simultáneo. Igual siempre, aunque sea por MSMS, obviamente la masa del péptido que se fragmenta tiene que coincidir con la masa del péptido que tiene esa secuencia más la modificación post-traduccional, ¿no? O sea, a nivel MS te va a coincidir la masa del péptido con el teórico, pero eso casi no lo usa para la identificación, identifica en base a los fragmentos nada más. Ahora, yo por ahí, Perfecto, ¿se escuchó clarísimo. eso? Sí, muy claro. Bueno, ahora les cuento un poco esto, cómo funcionan los dos y por ahí surge de vuelta la pregunta o se aclara un poco. Acá, entonces, para mostrar un poquito cómo es lo que les pasa al analito en los dos, estos son los dos equipos que nosotros tenemos en el Sequibiem. Uno es un MALDI TOF-TOF. TOF-TOF se lo llama porque puede hacer MS-MS, ¿no? Y TOF significa Time of Flight, que ahora vamos a ver qué es. La marca es Ultraflex 2 de Bruker Daltonics. Entonces, básicamente, tenemos la fuente de iones, que como su nombre lo dice, es por MALDI, ¿sí? Se pone la muestra en el soporte sólido, se dispara el láser, desorben los analitos y van a entrar a este analizador donde se van a ir separando, ¿sí? Según su relación masa-carga. Acá en este esquemita, a mí lo puse acá al costado que me gusta porque se ve cómo se van separando los diferentes analitos, ¿sí? Según su relación masa-carga y van a ir llegando a diferentes tiempos al detector. ¿Sí? Acá tenemos un reflectrón que esto lo que te hace es que los hace como rebotar como si fueran un espejo y esto aumenta la resolución, ¿no? Pero básicamente es lo mismo que si uno lo viera así. Se van separando y van llegando al detector. Entonces esto es el MALDI, y lo que tiene el MALDI cuando uno quiere fragmentar es que acá arriba hay una celda de fragmentación que baja cuando voy a hacer MS-MS, pero lo hago como en dos etapas separadas. O hago MS, y entonces ioniza todo y se miden todos los péptidos que van llegando al detector, o digo, no, voy a hacer MS-MS. Baja la celda de fragmentación, antes de la celda de fragmentación se selecciona por tiempo el péptido que yo dije que voy a fragmentar, entonces solamente entra a la celda lo que yo elegí para fragmentar, ahí se fragmenta y se miden los fragmentos en el detector. En el caso del Orbitrap, que es un electrospray, ¿sí? Tenemos acá la fuente de iones, que es electrospray. Esto que está acá sería el nano HPLC al que está acoplado, el ESI. Entonces, a medida que eluye del HPLC, ya eluye en esa aguja capilar finita donde se genera el spray, los iones entran al espectrómetro de masa, hay un cuadrupolo que los enfoca, y vienen al Orbitrap, que es el analizador,
¿sí? Donde acá los iones en realidad lo que van a hacer, el Orbitrap es como esto, como un uso, digamos, entonces van a girar alrededor de este electrodo que tiene acá, haciendo una órbita. Entonces, en base a esa órbita, después se hace una transformada de Fourier que me determina la masa del péptido, ¿sí? De acuerdo a la órbita que hace alrededor de este electrodo. Por eso se llama Orbitrap, este tipo de analizadores, ¿sí? Y acá en los costados está el detector, digamos. Después de que hace la órbita, se mide esa órbita y así se define la masa carga de ese ion. ¿Sí? Ahora, cuando yo quiero hacer fragmentación, en este caso, lo que va a pasar es que la misma muestra que viene por acá, entra al cuadrúpolo y el cuadrúpolo puede actuar de filtro. Entonces el cuadrúpolo solamente deja entrar aquella masa que se seleccionó para fragmentar, entonces pasan solo un tipo de iones, vienen hasta el fondo, a esta celda de colisión, ¿sí? HCD, que es High Collision Dissociation, entonces por colisión se vuelven a fragmentar, y los fragmentos vienen al Orbitrap y se mide su masa carga. Entonces, como le decía Martín, en MALDI lo voy a hacer separado. Hago el MS, elijo qué fragmentar, hago el MS. Acá en el Orbitrap lo que pasa es que, y eso lo tengo en otra diapo que se los voy a mostrar acá. No, mejor primero se los muestro acá. Entonces, esta es la parte que ya vimos, experimental, tengo el proteoma, lo digiero, separación por HPLC, ionización por electrospray. Mido espectro de MS. ¿Sí? Lo tengo acá, donde cada pico corresponde a un péptido. Se seleccionan los MS a fragmentar. Lo que va a hacer el Orbitrap es elegir, de acuerdo al método que yo use, los 10 o 15 péptidos más intensos, las señales más intensas de este MS, las elige para fragmentar. Entonces, de la misma gotita que sigue huyendo del HPLC, o sea, esto ahora vamos a ver en cuánto tiempo lo hace, pero sí en la gotita que sale, la próxima gotita que sale del HPLC, tenemos los mismos péptidos, ¿sí? Y ahí, cuando pasan de vuelta por el cuadrupolo, ¿sí? Esa próxima gotita, se va seleccionando de a uno y solamente se deja pasar esas masas para ser fragmentadas, van a la celda de fragmentación y se mide el MS. Entonces acá está explicado un poco los tiempos, esta diapositiva a Silvia le encanta, a mí me cuesta explicarla, pero tenemos, esto sería el tiempo de elusión de lo que va eluyendo del HPLC. Entonces, eluye una gotita y se le mide el MS, ¿sí? Y de eso mismo que viene pasando por el HPLC y por el electrospray, se van a elegir para hacer 10 MS, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá, en este tiempo, si uno lo mira ampliado, es 1,06 segundos, ¿sí? Entonces, en 1,6 segundos, el equipo se toma 256 milisegundos para hacer el MS, y para decidir cuáles son los 10 o 12, en este caso, los 12 MS que se van los 12 picos que se van a elegir para fragmentar. Y después tarda 64 milisegundos en fragmentarlos y medirlos a los MS, ¿sí? Entonces, en una corrida, si esto es en un segundo, hago 12 MS, en una corrida yo puedo hacer corridas de HPLC, si quiero de 75 minutos, de 2 horas, cuanto más larga la corrida, más MS y MS voy a hacer, pero termino con 60.000, 70.000 espectros de MS, ¿sí? Entonces, lo que uno logra acá es que aunque no tiene la capacidad de elegir manualmente lo que voy a fragmentar, es tal lo que cubre este equipo en esos tiempos que lo más probable es que yo pueda detectar todo lo que hay, o al menos todo lo más abundante que hay, ¿sí? Después igual les voy a contar que hay una forma de hacerlo dirigido, pero por ahora quedémonos con esto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá en cuanto a esto, a cómo son los dos equipos, cómo más o menos se separan y se miden los iones, o si seguimos ya un poco más a abordajes más concretos. Esto sería lo que vimos hasta acá, ¿cómo se llama? La identificación de proteínas por espectrometría de masa, digamos, la base de cómo se identifican proteínas por espectrometría de masa. Si querés, Pía, podemos hacer una pausa ahora de 10 minutos sí, y por ahí sí, ¿no? Y seguimos Dale. y 25. Me parece bien. No sé si cuánto vas a tardar con el resto. Cuando quieras. Si no, empezamos y media.
Sí, me parece que está bien. Empezamos, porque ¿qué hora es ahora? Son las 3:30. cuarto. ¿Hasta qué hora tenemos? Hasta las... Son 3 y Hasta las cuarto 5. y tenemos hasta Hasta las las 5. 5. Sí, 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 estamos de sobra. Sí, sí, si quieren descansar hasta y media, por mí está perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, Pía para acá y sigue 15:30. Dale, perfecto. Muy Muy bien. bien. Gracias. Bien.